Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Valencia Campaña de Santiago Eduardo, Belis Toala Junior Alexandre y Gente Galar Samario. El tema que vamos a tratar son partes y elementos eléctricos de un transformador. Introducción. Si durante la la primera mitad del siglo XIX no se hubiera descubierto el fenómeno de la inductancia ni se hubiera inventado la primera bobinas de inducción, probablemente no existiría el transformador eléctrico tal como lo conocemos, ni por ende tan vital manera sencilla de corrientes alternas que es posible gracias al transformador. En la actualidad, los transformadores eléctricos son esenciales para la transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Desde su primer uso comercial de 1886, hoy encontramos transformadores eléctricos en todas las partes, incluso en el hogar. Su tamaño puede ser considerable, como los transformadores de las redes de servicio público, eléctrico o muy pequeños, como los transformadores contenidos en la enchufle que conectamos a la pared para recargar nuestro teléfono celular o los que forman parte de los componentes eléctricos miniaturizados. Las partes de un transformador pueden ser tapas, como bushing de alta, bushing de baja, tierra, formaleta, papel diamantado, bobina de alta tensión, tubos radiadores, manilla de cambiador de derivaciones, instrumentos de indicadores, vulva de drenaje, placa de tierra, tanques y bobinas de baja tensión, agujero de inspecciones. Fundamento. El transformador eléctrico tiene un propósito básico, el propósito básico de transferir energía eléctrica de un circuito a otro, mediante conductores acoplados inductivamente. Esto convierte esa energía eléctrica que tiene un voltaje o una corriente determinado en energía eléctrica con otro voltaje o corriente. Estos mecanismos se basan en dos principios esenciales. Uno, que es el electromagnetismo, y dos, que es la inducción electromagnética. Es importante que las corrientes eléctricas puedan producir campos magnéticos y que esos campos magnéticos puedan cambiar en una bobina de alambre e inducir un voltaje o tensión en los extremos de esa bobina. Estos principios restringen las aplicaciones del transformador a la corriente alterna solamente, pero allí es precisamente donde radica su ventaja, ya que la corriente continua no puede transformarse de manera sencilla o económica, lo que explica la amplia utilización de la corriente alterna, que sí puede transformarse fácilmente. La simplicidad, fiabilidad y economía de la conversión de voltajes de los transformadores fue el principal factor para seleccionar la transmisión de la energía por corriente alterna en la guerra de las corrientes, que se dio a finales del siglo XIX. Funcionamiento y partes de un transformador eléctrico. El principio básico del funcionamiento de un transformador es que una corriente variable en un devanado primario crea un flujo magnético variable en el núcleo del transformador y por lo tanto un flujo magnético variable en el devanado secundario. Este flujo magnético induce una fuerza electromotriz variable, o FEM, en el devanado secundario. En consecuencia, un transformador simple se compone esencialmente de tres partes, como vemos en la figura, que podemos ver el núcleo, el voltaje primario y el voltaje secundario. El voltaje primario va en el devanado primario y el voltaje secundario en el devanado secundario. Estas dos son bobinas que van de mayor a menor voltaje o de menor a mayor voltaje, dependiendo del uso que se le dé. Devanado primario. El devanado primario está conectado a la fuente de energía y transporta la corriente alterna desde la línea de suministro.
Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación del transformador. Núcleo del material magnético. Es el circuito magnético en el que se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Hasta no hace mucho, todos los núcleos de los transformadores se componían de apilamientos de chapas de acero o laminaciones, sujetadas firmemente entre sí. A veces las laminaciones se recubrían con un barniz delgado o se insertaba una hoja de papel aislante a intervalos regulares entre laminaciones, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. Devanado secundario. El devanado secundario o bobina secundaria es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz. Por el cambio de magnetismo en el núcleo al cual rodea, puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación del transformador. A veces el transformador puede tener solo un devanado que servirá el doble propósito de bobinas primarias y secundarias. Clasificación de los transformadores eléctricos. Existe una diversidad de maneras de clasificar los transformadores eléctricos. Una de esas clasificaciones es según la relación entre el número de vueltas o en los devanados. Esto puede ser devanado compuesto de muchas vueltas de alambre de cobre relativamente fino, lo suficientemente aislada para soportar el voltaje aplicado en el mismo. En este caso decimos que se trata de un devanado de alto voltaje. Devanado compuesto de relativamente pocas vueltas de alambre de cobre pesado, capaz de transportar una corriente considerable a un voltaje bajo. En este caso decimos que se trata de un devanado de bajo voltaje. Aquí se habló sobre un cobre fino y un cobre grueso. Desde este punto de vista, existen 4 combinaciones posibles que dan origen a distintos tipos de transformadores, es decir, transformadores reductores. Están conectados de manera que el voltaje entregado es menor que el suministrado, ya que el devanado secundario tiene menos vueltas que el primario, como vemos en la figura. Aquí estamos con el primario y el secundario. De 1000 voltios, 200 voltios. Esta es la imagen. Transformadores elevadores. Están conectados de manera que el voltaje entregado es mayor que el voltaje de suministro, ya que el devanado secundario tiene más vueltas que el primario, como lo tenemos aquí en la imagen. Transformadores aislantes. Los dos devanados tienen aproximadamente el mismo número de vueltas, aunque a menudo hay una ligera diferencia, a fin de compensar la pérdida de los contrarios. En lugar de ser el mismo de voltaje de salida, sería un poco menor que el voltaje de entrada. Están destinados a transformar de un voltaje al mismo voltaje. Transformadores variables. El devanado primario y secundario tiene un número ajustable de vueltas que se pueden seleccionar sin reconectar el transformador. Esto es nuestro video, profesor. Muchas gracias.